Entonces, ¿qué entendemos por el mundo espiritual? Existen tres clases o espíritus principales. Tenemos al espíritu del hombre, el espíritu de Dios, el espíritu de Satanás y el espíritu del hombre. Estos son los espíritus principales. El espíritu del hombre es un agente de libre moral. Por ello, tiene la habilidad, la libertad y la capacidad de rendirse a Dios o a Satanás. El hombre tiene dos naturalezas según la Biblia, la palabra de Dios. El hombre tiene una naturaleza espiritual y una naturaleza física, como pueden ver en esta imagen. Este es el hombre exterior. Este es el hombre espiritual. Permíteme representarlo así. Lo puedes ver claramente. Este es el hombre exterior. Puedes ver que tiene un corazón que bombea sangre, tiene intelecto. Lo estás viendo aquí ahora. Pero la Biblia dice, en mi interior hay otro hombre, la naturaleza divina, creada a semejanza de Dios. La parte espiritual del hombre es esta, a la que se le llama el alma. Él tiene un corazón especial, llamado el espíritu. Aquí es donde habita el espíritu de Dios. Es aquí donde Dios nos habla, en nuestro espíritu. Mientras que el espíritu del hombre se centra en este. Así que el hombre es espíritu, alma y cuerpo, y funcionan juntos como uno, como puedes verlo en esta imagen. Ahora la pregunta es, como la Biblia dice que el hombre tiene una naturaleza triple, intentemos averiguar. Como dice la Biblia, puede ver en esta imagen, este es el hombre. Esta parte es la visible del hombre que está en el mundo, y esta es la parte espiritual del hombre. Esta imagen en gris es la parte espiritual, y en rosa, claro está, es el lado físico del hombre. ¿De qué está hecho? Este es el cuerpo del hombre. Si continúo, puede verlo. Esta es el alma y este es el espíritu. Estas son las tres dimensiones del hombre que acabamos de mencionar: el espíritu, el alma y el cuerpo. Puede ver, el hombre tiene sentimientos, este cuerpo. Tenemos sentidos que envían señales, reciben señales del mundo y se comunican con nuestro cerebro. El corazón natural bombea sangre para sostener la vida natural. Si continuamos así, verás, Dios dio al hombre algunos órganos, dijimos, que están insertados en el cuerpo humano. ¿Qué es lo que has hecho? Quiero comer esto, quiero hacer esto. Este es el hombre que está hablando, el alma. Es la autoconciencia. Lamentablemente, somos demasiado de nosotros mismos. Dios nunca nos pidió que dependiéramos de nosotros ni de nuestro propio pensamiento. Así es el ser humano. Ahora puedes ver las emociones. El alma, a lo que nos referimos, el ser más interior, la autoconciencia. Soy yo, mi mente, mi idea, mis pensamientos, mi decisión, mi voluntad y las emociones. ¿Cómo funciona entonces? Ahí está la interacción entre los sentimientos del cuerpo y las emociones. La interacción entre los sentidos, las ves aquí, y tu mente. Ahora mismo, estamos hablando sobre el espíritu del hombre. A esta parte se le llama el ser más interior. ¿Cuál es la función de nuestro espíritu? Veámoslo claramente. Ese es el mundo de la conciencia. Así como tenemos los sentidos naturales aquí, como pueden verlo en este dibujo. La visión, la audición, el tacto, el olfato y el gusto. Tenemos un órgano específico para el espíritu llamado la conciencia, que está subrayado aquí. Esta conciencia nos ayuda a sentir, a distinguir en nuestro corazón. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, tenemos la presencia misma de Dios en nuestro corazón, a través del Espíritu Santo. Así que cuando la Biblia se refiere al corazón, está hablando de este corazón del hombre, y este es el corazón exterior. Pero este es el corazón del que habla la Biblia. Es aquí donde nos comunicamos con Dios. Esta es la parte del hombre que tiene sensibilidad para las cosas del Espíritu, la que recibe la inspiración de Dios y la revelación de Dios. Es un hombre que nace en este mundo, inmediatamente conectado con el mundo físico, a través de este cuerpo, en un parto natural. El cuerpo comienza a funcionar, las facultades comienzan a desarrollarse y el hombre comienza a comunicarse con las cosas a través de su visión, de la audición, del tacto, del olfato y el gusto. Así es como el bebé crece, así es como crece en el conocimiento del medio ambiente.
y nuestro cerebro nos ayuda a procesar toda la información de la comunicación del entorno para desarrollar la memoria y el pensamiento, la parte intelectual. Por lo tanto, el hombre es la entidad física y tiene una entidad moral a través del alma en el mundo espiritual. Este cuerpo le ayuda a comunicarse con el mundo visible. Es la parte del hombre que interactúa con otros seres humanos. Si seguimos adelante, vemos aquí. Este es el mundo espiritual. Ahora, en esta sección vamos a distinguir dos cosas, dos tipos de personas. Al pensar en las cosas naturales, están apagados espiritualmente en el mundo espiritual acerca de las cosas de Dios, que no se pueden conocer intelectualmente, sino que solo se disciernen. Como ves en esta imagen, el hombre espiritual es alguien que está conectado, como puedes ver. Esto significa que el hombre espiritual tiene la capacidad de hablar con Dios y Dios le habla a él. La pregunta es, ¿cómo le hablas a Dios? Sí, ¿y cómo te habla Dios? Esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Frecuentemente, ¿cómo hablas con Dios? Hablamos con Dios todos los días. Oramos todos los días. Sabemos encender muy bien la oración. Sabemos hablar desde la mañana hasta la noche. Cuando estamos cansados, ¿qué hacemos? Decimos amén y nos vamos. Eso no es una oración. La oración es una conversación bidireccional. Conversación. Yo hablo con Dios Y Dios habla conmigo. y Dios habla conmigo. Pero hoy en día oramos. Después decimos amén y nos vamos. Nadie espera una respuesta de Dios. La fe espera que Dios haga lo que Él ha prometido. Si oro a Dios para que Él me dé algo, debo sentarme en silencio Que escucho y escuchar y esperar la lo respuesta que Dios tiene que a lo que decir. Dios tiene que decir. Ahora, ¿cómo oras a Dios? El libro de Romanos, capítulo 8, versículos 26-27, que vamos a leer, nos da una pista. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Gracias. Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Eso es así. El que escudriña el corazón conoce tu mente y la mente de Dios. Ese es el Espíritu Santo. Me refiero a que si me pasa algo, no me apresuro a empezar a orar por una situación. Tienes que saber cuál es la mente de Dios al respecto. Cuando le pidas a Dios, debes pedirle según su voluntad, no según mi voluntad, porque debe haber un propósito de Dios en esa situación. Hemos visto que cuando Saúl perdió las asnas había un propósito de Dios para llevarlo al profeta y recibir la unción. Pero en mi situación, Dios puede utilizar cualquier medio apropiado para cumplir su propósito en mi vida. Así que es demasiado rápido para llegar a un juicio y Cuando desesperarse. Pedro no pudo obtener la pesca, Absolutamente. hubo un propósito en ella. Eso es así. Esa decepción. Lo tienes. Así que cuando oremos, necesitamos que el Espíritu Santo nos ayude para conocer cuál es la mente de Dios. Eso fue lo que le ocurrió al apóstol Pablo. Cuando Pablo tenía un aguijón en la carne, en ese libro de 2 Corintios capítulo 12, versículo 7, era un aguijón en su carne. ¿Qué hizo? Hizo exactamente lo que nosotros hacemos naturalmente. Venimos a Jesús y oramos, Padre, sáname, quita este dolor, quita esta molestia, quita esta espina. No solo oró una vez, ni dos, sino 3 veces. 3 veces. ¿Y qué pasó? Jesús dijo, mi gracia es suficiente para ti, porque mi fuerza se perfecciona en la Se debilidad. perfecciona en la debilidad. Así que cuando estés orando, necesitas conocer la opinión de Dios. Pablo entendió que el aguijón tenía un propósito y concluyó, gracias a la excelencia de la revelación, que Dios permitió que el aguijón lo humillara para que no se llenara de soberbia. Así que cuando llegara la revelación, conocía la perfecta voluntad de Dios en ese aguijón. Dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. No pidió más que le quitaran el aguijón, sino que pidió por fortaleza. Ese es Dios.
Entonces, la Biblia dice que no sabemos por qué orar. El Espíritu Santo nos guía para orar según la voluntad de Dios. Él intercede por nosotros con gemidos. que las palabras no pueden expresar. Sí, Eso significa que las palabras no pueden expresarse físicamente. absolutamente. Dios no necesita mis palabras para entrar en acción. Así que mis palabras deben estar inspiradas, afectadas por el Espíritu Santo, para que Dios se mueva a actuar. En esa situación de la que hablamos, ¿cómo hablamos a Dios? Permítame llevarles al libro de 1 Corintios capítulo 14. Tenemos que analizar y explicar el espíritu de la oración. Lo llamamos oración del Espíritu. Es la oración en el poder del Espíritu Santo. La oración tiene un reino. No oramos en lo natural, oramos en el Espíritu. Esto significa que cuando estás orando la oración del Espíritu, la oración en el poder del Espíritu Santo, debes entrar primero en el reino de la oración antes de orar. Aquí podemos ver claramente que es un reino diferente. Absolutamente. El reino de Dios. Por eso, dice la Biblia, en espíritu y en verdad. Debes estar en el Espíritu para ofrecer una oración del Espíritu. La oración del Espíritu es guiada por el Espíritu Santo. Él te da la inspiración del por qué orar. Cuando eres guiado por el Espíritu de Dios, orarás según la voluntad de Dios. Querrás lo que Dios quiere Por la y lo razón querrás por que la Dios lo razón. quiere. Perfecto. Así, Él nos ayuda a orar según la voluntad de Dios. Esa es la oración del Espíritu. Ahora, cuando oramos en el Espíritu, es tu espíritu el que habla con Dios directamente. El espíritu del hombre, como pueden ver aquí, a través de su conciencia, ora a Dios directamente. Así que cuando la gente habla en lenguas angelicales, nosotros hablamos en lenguas de ángeles, lenguas de hombres. La expresión de esa oración no proviene de mi intelecto, sino que es impulsado por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te da las expresiones para ayudarte a hablar un lenguaje que no viene del hombre, sino que viene de Dios. Lo llamamos el intérprete divino. El intérprete traductor divino. Exacto. Así que el Espíritu Santo te dará las expresiones para que cuando hables los misterios de Dios. Pasa por encima de estos sentidos y por encima de la mente. Es tu corazón el que habla con Dios directamente, absolutamente. Escuchemos 1 Corintios capítulo 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Es correcto. El que habla en lenguas, ¿habla a quién? No habla a los hombres, A Dios. sino a Dios. Es correcto. Eso es lo que la Biblia dice claramente en el libro de 1 Corintios capítulo 13, versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, Toma nota. Él dijo, si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, ¿qué entiendes por eso? Lenguas de hombres. Eso fue lo que ocurrió en el Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino en el Pentecostés. Ellos hablaban lenguas de hombres. diferentes lenguas. Absolutamente. ¿Está bien? Yo soy griego y tú eres francés. Eres una profetisa de Dios y yo no entiendo el francés. Dios quiere utilizarte para hablarme, porque estoy a punto de hacer algo y Dios quiere advertirme a través tuyo. Dios puede darte declaraciones para hablarme en griego. Y eso fue lo que ocurrió en el Pentecostés. Ellos estaban hablando en lenguas que nunca aprendieron, lenguas de los hombres, francés, árabe, español, y todos lo oyeron. Todos podían entender. Absolutamente. Estaban hablando porque esas palabras no eran para Dios, sino para los hombres. Por eso esas declaraciones sobrepasaron las facultades humanas y el entendimiento para hablar palabras a la gente aquí en el mundo. Y esas palabras fueron afectadas por el Espíritu Santo. Eran las palabras de Dios, pero ellos hablaban en griego. Jesús dijo que hablarían nuevas lenguas. Las nuevas lenguas no significaban necesariamente hablar en lenguas. Puedes hablar lenguas humanas que no hayas aprendido jamás. Esos lenguajes, esas lenguas están afectadas por el Espíritu de Dios. Si digo, en el nombre de Jesús, sé sano, y la persona se sana, esas declaraciones vienen del Espíritu Santo, son espíritu y vida. Cuando Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda, esas palabras fueron afectadas por el Espíritu Santo. Él habló y la persona se sanó. Porque las palabras en armonía con la palabra de Dios obran maravilla. Absolutamente. Pero aquí estamos hablando del Espíritu. Cuando se ora en el Espíritu, estás orando a Dios, no al hombre. El Espíritu Santo puede darte palabras para hablar en lenguas.
El Espíritu Santo puede darte palabras para hablar directamente con Dios. Sin Él no puedes hablar con Dios. Sin Él nuestras palabras no pueden ir más allá del techo. Así que la oración del Espíritu, la oración en el Espíritu es una oración guiada y regulada por el Espíritu Santo. Por eso el profeta T.B. Joshua dijo, cuando estés orando con tu brazalete de la fe, ora, discúlpame, toma más de mí, Dame más de ti, más de tu obediencia, más de tu fidelidad. más de tu humildad. Él dijo, cuando estás haciendo esto, no debes emitir ningún sonido. Debes quedarte callado y orar con tu corazón. Cuentas con tus dedos, pero oras con el Espíritu. Dios no es sordo ni mudo. Dios escucha tus pensamientos y Él entiende el lenguaje de los suspiros, el lenguaje de tu pensamiento. Así que tu corazón es el que habla con Dios. Ese es el comienzo de la oración espiritual. Tú comprometes tu espíritu y hablas en tu interior. Estoy orando. Pero nadie escucha mi voz. Solo Dios lo hace. Dios lo hace. Por eso necesitamos comprometer nuestro corazón. Por eso la Biblia dice que debemos estar en el Espíritu. Es a través de tu corazón que puedes estar en el Espíritu, a través de tu conciencia dirigido por el Espíritu Santo. Así que caminar en el Espíritu, orar en el Espíritu, es orar en armonía con la palabra de Dios, la palabra que el Espíritu Santo te revela. Y cuando ores de acuerdo con la palabra que es inspirada por el Espíritu Santo, estás orando según la voluntad de Dios. Por eso Pablo dijo, cuando estoy solo, hablo en lenguas más que nadie. Cuando estoy en la iglesia, oro con mi entendimiento. Para que otras personas puedan ser bendecidas. Absolutamente. En ese caso, el Espíritu Santo puede darte declaraciones para hablar en una lengua, de alemán, o inglés, o yoruba, o lo que quieras para que la persona de al lado pueda decir amén. Dios utiliza tu mente, tus facultades para expresarse a sí mismo, a través de ti hacia los demás. Así es como llega la profecía. Cuando Dios te da una revelación, lo dices en voz alta hacia los demás a través de tus facultades humanas. Eso está afectado por el Espíritu Santo. Ahora podemos ver que es posible tener una comunicación con Dios. La oración es una conversación bilateral. Hablo con Dios con la ayuda del Espíritu Santo y Dios me habla. Dios no habla a mis oídos naturales, Él habla a mi espíritu. Entonces, si eres un hombre espiritual, eres guiado por el Espíritu Santo. Vamos al libro de Romanos capítulo 8. Vamos del versículo 7 al versículo 10. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Un segundo. Lo que está diciendo es, aquellos que son controlados por la naturaleza pecaminosa son aquellos que se dejan llevar por sus sentidos humanos. Aquellos que no tienen conexión con Dios, como lo muestra en esta imagen, operan en lo natural, piensan en lo natural y hablan en lo natural. No pueden conocer la mente de Dios, no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la fe no proviene del intelecto. La fe proviene de tu espíritu, de tu corazón. Encontramos la fe en lo más profundo de nuestro espíritu. Ahora entiendes que el corazón del que hablamos no es tu corazón de carne, sino tu espíritu. Es tu espíritu el que actúa conforme a la revelación recibida, a través de tu conciencia en tu espíritu. Tú te sientas y de repente Dios dice, Ruth, levántate y ve a hacer esto. Y nadie supo por qué se fue. Así que en cada paso, a cada momento, la inspiración, la insinuación viene del Espíritu Santo, a través de la voz interior de Dios en tu corazón. Haz esto, haz aquello. Y el hombre espiritual simplemente caminará y actuará conforme a ello. Pero tú no sabes por qué. Porque Él es guiado por el Espíritu de Dios. No olvides que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Por la gracia de Dios, hablaremos más acerca de esto en nuestras próximas lecciones, cuando hablamos a profundidad sobre las cosas del Espíritu, cómo escuchar a Dios, cómo discernir a Dios. Si algo sucede, ¿es mi pensamiento o es del hombre? ¿Viene de Dios? ¿Cómo distinguir la voz de Dios en tu corazón? Absolutamente. Para crear una conciencia y un estado de alerta, para escuchar, de discernir la voz de Dios. Es por eso que es necesario entender primero quiénes somos. Por eso en esta lección te decimos quién es el hombre. Ahora sabemos claramente que el hombre es un ser espiritual que vive en un cuerpo físico, pero Dios quiere que sea guiado por el Espíritu de Dios, que camine por el Espíritu, no por la carne, que no sea guiado por sus sentidos, sino guiado por el Espíritu Santo. Así que cuando Dios creó al hombre en el principio, su propósito no era poblar al mundo, sino llenar el mundo de personas piadosas,
personas espirituales, guiadas por el Espíritu Santo para hacer lo que es justo a los ojos de Dios. Así que ahora entendemos que el alma es la parte espiritual del hombre. Él tiene un corazón especial llamado espíritu. El hombre de mente espiritual, cuyo espíritu está regenerado por el nuevo nacimiento, se le llama un alma viviente. Su vida proviene de Cristo. Jesús dice, yo le doy vida y vida en abundancia. La vida de un cristiano proviene de Jesús. El hombre natural ha perdido su conciencia espiritual a causa del pecado. No puede comunicarse con Dios. Así que cada uno de nosotros tiene un cuerpo humano. Y la Biblia nos hace comprender que somos un ser espiritual. Tenemos un alma y un cuerpo. Nuestro cuerpo vive en el mundo de los sentidos, conectado al mundo físico. Es posible identificar nuestro cuerpo. Pero, ¿qué pasa con nuestro espíritu y nuestra alma? Entonces, deberíamos decir que porque no podemos sentir nuestra alma, nuestro espíritu, ¿no tenemos espíritu ni alma? Solo porque un hombre natural no tenga ninguna conciencia o reacción emocional para indicar la existencia de su espíritu y su alma, no significa que no tenga espíritu ni alma. Pero Dios lo ha dicho en la Biblia y nosotros lo creemos. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, el hombre es un ser espiritual que tiene un alma y un cuerpo. Es importante tener conciencia de ello si quieres caminar en el espíritu, para que sepas dónde enfocarte. Así que vamos a resumir algunos puntos clave que hemos aprendido en la lección de hoy. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, que el hombre es un ser espiritual. Sí, tiene un alma y un cuerpo, pero es un ser espiritual. El espíritu del hombre se expresa directamente a Dios a través de la conciencia, que es el punto de comunicación. Desde el punto de vista de Dios, lo real de ti no es tu cuerpo, no es tu carne, sino tu espíritu. Esto se debe a que el hombre es un ser espiritual. Sí, Por esta razón, Dios mira el corazón, mientras que el hombre natural es gobernado por los sentidos. Solo se fija en la Sí. apariencia exterior. El espíritu del hombre o el corazón del hombre lo llamamos el hombre oculto y podemos ver que en el libro de 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 7, cuando dice que Dios mira el corazón, por lo tanto, lo real del hombre es su espíritu. sí, La Biblia dice en Juan, capítulo 17, versículo 16, que estamos en el mundo, pero no somos parte de él. Nuestro cuerpo físico está en este mundo físico, pero nuestro espíritu está conectado con Dios en el mundo espiritual. sí, Porque el hombre es un ser espiritual aprendiendo a vivir en el mundo natural. sí. Entonces, como creyentes, ¿qué debemos hacer? Debemos escuchar a nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque está controlado por el Espíritu Santo. Eso es así. El espíritu del hombre es la parte del hombre que tiene una conciencia o un estado de alerta. Es la parte del hombre que está conectada con el mundo espiritual y recibe la inspiración y la revelación en su espíritu de Dios, que es espíritu. En el espíritu. La verdad es que Dios ha diseñado a los humanos para operar tanto en el mundo natural como en el espiritual. Pero la mayoría de nosotros, desafortunadamente, vivimos en los sentidos durante la mayor parte del tiempo, es decir, en el mundo natural. Y estamos adormecidos cuando se trata de las cosas del Espíritu, porque como dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 2, versículo 9, estas cosas son indistintas. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos 46 al 47, que identifica dos tipos de hombres, el hombre natural y el hombre de espíritu. El hombre natural es espiritualmente ciego y está adormecido sobre la comprensión del mundo invisible. El mundo espiritual está absolutamente cerrado a la visión espiritual del hombre natural. Solo cuando el Espíritu Santo ilumina nuestros ojos espirituales es que podemos ver y entender las cosas del Espíritu. Es por eso que todos ustedes que están viendo, nuestra oración por ustedes es exactamente como la oración de Pablo en el libro de Efesios capítulo 1, versículos 17 al 18. Esta es nuestra oración por ti, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Por eso vamos a orar por ti. Únete a mí en oración. Oh Espíritu Santo,
Toma más de nosotros y danos más de ti, más de tu fidelidad, más de tu bondad. Toma más de nuestro ser natural y danos más de tu naturaleza divina. Toma más de nuestro odio, más de nuestra desobediencia, más de nuestra impaciencia y danos más de tu amor, más de tu obediencia y más de tu paciencia. Danos la gracia de tener dominio propio para ser humildes como tú eres humilde. Abre nuestros ojos para que podamos entender las cosas del Espíritu, porque el espíritu humano falla, a menos de que el Espíritu Santo lo llene. Guíanos, condúcenos, ilumina nuestro corazón en el conocimiento sobre las cosas eternas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy hemos hablado de quién es el hombre y en la próxima sesión, por la gracia de Dios, profundizaremos en quién es Dios y quién es el Espíritu Santo. Sí. Gracias por acompañarnos.